conociste gente realmente honesta, intachable, laburante, que creía entrar a la política para mejorar las cosas y después el propio sistema lo fue corrompiendo. Si no pasa, si hasta ahora no pasó, ¿por qué va a pasar? Y eligieron la suerte, la prevención. Hoy se le critican a Mauricio Macri cuestiones vinculadas a las operaciones judiciales que eran históricas en la ciudad de Buenos Aires. Si yo me pongo ahora a cuestionar a quiénes son los jueces que están avanzando y por qué empiezan a avanzar ahora y no lo hicieron durante 5, 10 o 12 años antes, la verdad que desvío, digamos, el eje de esta avanzada. Ollarvide es un juez que los propios superiores, para que la gente entienda, la cámara, digamos, los camaristas, le dijeron prácticamente burro. Hola, bienvenidos. Gracias por acompañarnos, como siempre. Hoy vamos a tratar de entender, como dice el subtítulo del libro, lo que los políticos hacen y nosotros no queremos ver. Y agregaría yo, por la entrevistada que tenemos, que vamos a tratar de saber también qué hacen los jueces y que a veces queremos ver. Ella es Romina Mangel, la autora del libro Yo te avisé. Romina, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Romina trabaja en Radio Nacional actualmente. Y es Primera mañana. La primera mañana de Radio Nacional, desde 6:30 a 9 de la mañana. Sí. Y es una especialista en temas judiciales, trabaja en radio desde hace 25 años. Así que, Romina, empecemos por tu libro, que fue publicado en el 2011, sí, pero que sin embargo tiene una resonancia muy actual. Sí. Desde el título, es quizás un título que podríamos leer ahora, hace 10 años, y dentro de 10 probablemente, es el Yo te avisé. Sí, tenía que ver el momento donde me puse a escribirlo con la crítica a los políticos. La conocemos y la hacemos todos los días, trabajamos de eso en la radio, en el diario, en la televisión. Me parece que como periodistas que somos políticos judiciales buscamos la crítica, digamos, ¿no? Para hablar bien o para contar lo que hacen bien están ellos, digamos. Nosotros estamos para buscar la otra parte. Y me parecía que faltaba la autocrítica como ciudadanos, que esa parte nunca la habíamos cubierto, no la habíamos hecho, por lo menos no públicamente. Y que esa gente que terminamos votando tenía una historia, y una historia en la gestión, no una historia en su vida privada, personal, que vos tendrías que salir a los archivos a buscarla. Era público, la gestión de los Kirchner en Santa Cruz fue pública, la gestión de Daniel Scioli en la provincia pública, la gestión del propio Fernando de la Rúa previo a ser presidente, hablo de los presidenciables, ¿no? En ese entonces Intendencia de la Ciudad de Buenos Aires, pública, Carlos Menem en la gobernación de La Rioja, pública. Digo, a ver, no es gente que escondió, y toda esa gente que su aspiración era llegar a la Casa Rosada, si creían que venían haciendo las cosas bien, porque evidentemente tenían un crecimiento político importante, ¿por qué no iban a extrapolar ese pequeño modelo de Santa Cruz, de La Rioja, de la Ciudad de Buenos Aires, al gobierno nacional, digamos? Eso era lo que yo me planteaba. Y evidentemente lo hicieron. Si vos te fijás en el gobierno de los Kirchner, sus laderos, los hombres con quienes construyó, particularmente primero Néstor Kirchner, su poder fueron Julio De Vido y Ricardo Jaime. ¿Por qué esos dos hombres no iban a estar en la gestión del gobierno nacional? ¿Y por qué no iban a tener los mismos cuestionamientos que tuvieron en su momento en Santa Cruz? Entonces, digo, lo que ellos hacen y nosotros no vemos, la verdad que lo hacen a la vista de todos, o lo hicieron porque gestionaron públicamente, y nosotros, yo no sé si es desinterés, si no quisimos averiguar, si en el momento de votar pesa más, como dice, ¿no? La gran teoría de Durán Barba, lo visceral, que la cuestión de efectivamente saber a quién estás votando, sino qué te genera esa persona que estás votando. Pero digo, no es por descargar las culpas en algún lado, pero es decir, a ver, ellos mostraron y dijeron, yo hice esto es lo que vine haciendo. Y vos lo votás y después te quejás de que están haciendo lo mismo que lo llevó exitosamente porque lograron pasar, digamos, de gobiernos municipales o provinciales a nivel nacional. Hay un traslado de la responsabilidad, a propósito del libro, Yo te avisé, es como un traslado de la responsabilidad a la sociedad. Es decir, bueno, si esta gente era lo que era y vos lo votaste, ¿cuál es tu sorpresa, no? Ya habían hecho eso.
Pero por otro lado, si uno imagina la sociedad, y la podés ver como con círculos concéntricos, hay círculos más cercanos a los niveles de poder, de información, que pueden saber quiénes eran, pero hay también círculos alejados de gente que en definitiva lo que hace con su vida es trabajar, llevar a sus hijos a la escuela y mirar en los noticieros, y generalmente son noticieros que se transmiten en la capital federal, que tienen información en las grandes urbes, pero uno no se entera de La Rioja o de Santa Cruz. No es casual, además, que sean de provincias más o menos lejanas del centro de poder. Me parece que eso tiene que ver también, ¿no?, con que la gente a veces confía, además, en que esa persona que tiene experiencia pueda, quizás en el gobierno nacional, trasladar parte de esa experiencia, pero hacerlo mejor todavía. Sí, yo creo que, a ver, no estoy diciendo que no los voten, digo, votarlos sabiendo cuáles son los cuestionamientos que traen. En muchos casos fueron por demás públicos. En el caso de Menem, a pesar de que él dijo, ¿no?, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaban, o en el caso de los Kirchner, la verdad que fueron prácticamente copias sus gobiernos municipales o provinciales después de lo que trataron de reproducir a nivel nacional. Y los cuestionamientos también, la corrupción del kirchnerismo no empezó cuando Néstor Kirchner asumió como presidente. Los hombres cuestionados en el entorno de Néstor Kirchner eran cuestionados en Santa Cruz, pero no solamente, yo entiendo a lo que partís, bueno, ¿por qué uno tendría que saber qué era lo que hacían? Porque tuvieron eco a nivel nacional. Es cierto que no tenía la figura que tuvo, digamos, que no era la figura que fue después de ser presidente, pero si vos le preguntabas a los colegas de Santa Cruz, muchos que vienen trabajando desde hace muchos años, cuando Kirchner era gobernador, te podía decir lo mismo que te podía decir cuando asumió y lo mismo que te podía decir durante la primera gestión. Y de Menem, porque Menem en La Rioja no hizo las privatizaciones ni hizo esos cambios tan drásticos en la economía de La Rioja. Además no podía hacerlo porque era una provincia muy dependiente de fondos nacionales, ¿no? Sí, pero tenía una dinámica del poder de los amigos que reprodujo después a escala acá en Balcarce 50. O sea, la rosadita de Menem de La Rioja, la forma en la que se manejaba, si bien, como vos decís, tenían, obviamente, digamos, no es exacto porque los condicionamientos que vos tenés en una provincia no son los mismos que tenés a nivel nacional y las posibilidades y el margen de maniobra obviamente es otro, pero el poder de los amigos, el amiguismo, a quienes nombrar, la cooptación de la justicia, eso fue una cosa que se conocía, que Menem la había hecho en La Rioja y le fue bien, digo, le fue bien porque creció. ¿Por qué no la iba a hacer acá? ¿Por qué? Porque, no, ahora que llego a presidente me voy a empezar a manejar de otra manera porque no me parece. No, si le fue bien con los amigos, los trajo, hizo exactamente lo mismo. ¿Y en el caso de la Rúa? Y en el caso de la Rúa, mira, si uno hace memoria y se fija cuáles eran las críticas a la gestión, fueron muy parecidas a la cuestión dubitativa, lenta, más allá de la solidez, ¿no?, académica y de la formación que podía tener, esta poca cintura política ya era la misma que se le marcaba durante la gestión en la ciudad de Buenos Aires. El estilo conservador, ¿no? Absolutamente, sí, absolutamente. Y entonces, siguiendo esa ruta de predicciones de son lo que han sido, serán lo que fueron también, podíamos predecir antes de las últimas elecciones qué sería de un gobierno de Scioli, qué sería de un gobierno de Macri. A mí me parece que sí. Yo hago el ejercicio, si bien, digamos, no volví a escribir, aunque tuve ganas, digo, bueno, Macri también se lo pudo ver, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires, a Scioli en la provincia de Buenos Aires, y hay cuestiones que son emblemáticas, la cuestión de la justicia en la ciudad de Buenos Aires. Hoy se le critican a Mauricio Macri cuestiones vinculadas a las operaciones judiciales que eran históricas en la ciudad de Buenos Aires y que quienes conocemos y seguimos los temas de justicia, la verdad que no nos asombra en lo más mínimo. De vuelta, porque si hay gente de la cual él se rodeó que le fue muy bien, porque digo, sus gestiones para él en su mirada fueron gestiones exitosas y de hecho logró ser presidente de la nación, ¿por qué las iba a cambiar? ¿Cuál sería la razón? ¿En qué sentido particularmente lo decís? ¿En
Porque hubo una enorme impronta política en la Ciudad de Buenos Aires, en el manejo de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Enorme. Lo que pasa es que como a pocos les importa, digamos, muchos la conocen como la hermanita menor o la justicia de segunda. ¿Esto quiere decir que el gobierno de Mauricio Macri estaría repitiendo ese esquema en la justicia nacional? Mira, yo creo que hay distintas líneas de interpretación de lo que quiere Macri en la justicia. Y la verdad es que sería muy interesante juntarlo a Mauricio Macri con todos los que se dicen sus interlocutores en la justicia para ver efectivamente, digamos, quién es, ¿no? Porque acá todos pechean, ¿no? Todos salen, a mí me mandó Macri a hacer esto, me mandó Macri a hacer... Y la verdad es que no lo sabemos a menos que lo carees con el propio Macri. Yo creo que no hay una sola línea, que Macri trabaja en distintas, digamos, direcciones en la justicia, que claramente quiere una renovación que la está llevando adelante Germán Garabano, el ministro de Justicia, muy resistida por los propios federales, pero a la vez evita la rebelión de los federales con otros interlocutores que no son quien quiere hacer la revolución en tribunales. Pues bueno, podés ir a marcarles la cancha y a la vez ser el que los contiene para evitar que te salten todos los federales encima. Los federales, para quienes no saben, son 12 jueces que manejan el poder de la justicia en la Argentina, porque son quienes investigan, entre otras cosas, la corrupción de los funcionarios públicos, nada más y nada menos. Entonces creo que hay distintas líneas en las cuales se va manejando y que está haciendo este juego de voy al cambio profundo, ¿no? Le acelero en el cambio profundo, pero por otro lado contengo y los tranquilizo que su poder no se va a licuar y que no van a convertirse en jueces comunes, en jueces ordinarios, que es lo último que ellos quieren. Y en el camino del Yo te avisé hay alguien que no llegó, pero que también, podríamos contarlo, que es Daniel Scioli. ¿Qué hubiera sido, qué nos hubieras avisado con Daniel Scioli en el gobierno? Es que Daniel Scioli sorprendió, yo por lo menos en mi visión, sorprendió su falta de independencia, ¿no? Sorprendió su incomodidad manifiesta. Si vos me decís hoy qué hubiese hecho, qué quería hacer Daniel Scioli, yo te tengo que decir no lo sé, porque al día de hoy todavía me parece que no se termina de entender si él estaba condicionado por la cámpora. Él lo dice, pero no termina de decirlo en público, digamos, lo sugiere, pero no termina de decirlo. Si estaba condicionado por ser el candidato de una presidente que no terminaba de estar muy convencida de tenerlo al lado, pero que tampoco tenía opción porque se suponía que traccionaba votos. Y en medio de esa incomodidad nadie tiene muy en claro qué es lo que pretendía hacer Daniel Scioli, porque creo que nunca lo pudo decir, nunca pudo tener un discurso propio en campaña, ¿no? Digamos, de cara a las presidenciales. Yo no le escuché el discurso, no sé qué fue Scioli durante la campaña, digamos, con todo respeto a Scioli, no tengo la menor idea quién fue, no me mostró a Scioli, me mostró disconformidades varias y una persona muy ajustada y con un margen muy, muy acotado. Por lo que podía decir Cristina, por lo que podía decir la cámpora, y nunca rebelándose ante ninguno, nunca. Pero Scioli fue eso, a ver, yo digo me sorprende, y la verdad que me equivoco, Scioli fue eso históricamente, fue un tipo de sangre fría que ha soportado humillaciones públicas de todo tipo, particularmente de los Kirchner, y nunca se ha rebelado. Yo me acuerdo una anécdota con la Nata, que habían tenido una discusión muy fuerte Daniel Scioli y Néstor y Cristina Kirchner. Le habían retirado el saludo públicamente, no sé si te acordás, en un acto, creo que había sido en el Senado, que Scioli fue a saludar y Kirchner directamente no lo saludó. Y al otro día nos teníamos que encontrar con Scioli para un off. Y por ahí qué sé yo era bastante más ingenua hace muchos años, y yo le decía a la Nata, uy, va a venir a contar todo, porque imagínate, la verdad que la humillación pública a un tipo, esto va a hacer que se siente acá, y bueno, y nos encontramos en el café y Scioli era, pero bueno, no, la Nata le dice, pero la verdad, qué terrible lo que te hicieron ayer. No, pero es terrible porque lo humillaron. No, pero no tenés nada que decir. No, nada. Bueno, a ver, si a las 24 horas de semejante episodio este tipo se mantiene incólume y no va a decir nada, no lo va a decir nunca más. Y efectivamente así pasó.
Yo te avisé qué hacen los políticos y que no queremos ver. Romina Mangel, la autora del libro. La pregunta es, si los políticos nos representan, ¿qué es lo que nosotros no queremos ver de nosotros mismos cuando los elegimos a ellos, ¿no? Digo, porque son en definitiva personajes que salen de esta sociedad. Sí, por supuesto, no es que vinieron, somos parte de Somos ellos. bastante parecidos a ellos. Sí, sí, esa parte no nos gusta, ¿no? La parte que no nos gusta. Sí, son la parte con la que estamos más peleados tal vez de nosotros mismos. Y nos permiten descargar en ellos, en los políticos, cosas de las que deberíamos hacernos cargo nosotros también en nuestras propias vidas a veces. Sí, igual yo creo que van empeorando con el tiempo, muchos de ellos, no todos, me parece que es injusto la generalización, pero que hay un dejo de impunidad que termina haciéndolos hacer cosas que nosotros no haríamos, digo, nosotros como sociedad. Y creo que tiene que ver con esta sensación de impunidad que los invade apenas empiezan a tener poder. ¿Te ha pasado a lo largo de tu carrera que conociste gente realmente honesta, intachable, laburante, que creía entrar a la política para mejorar las cosas y después el propio sistema lo fue corrompiendo? Y otra vez, no es que los culpo, digamos, porque han tomado muchas decisiones equivocadas, pero me parece que la sensación de impunidad es tremenda en la Argentina, de que las cosas no van si total da lo mismo, si esta firma y beneficiar a un amigo da lo mismo, si no va a pasar, si quedarte con un vuelto, si digitar una licitación, si no tiene costo, digamos, si no hay un costo a pagar, o el costo es tarde, porque hoy estamos hablando de causas de hace 10, 15, 20 años. En definitiva, ese militante en el transcurso de la vida política se transforma en ese dirigente que amoral, que perdió todo punto de vista de la ética, de todo contacto humano, digamos, de para qué sirve lo que hace, ¿no? Sí. En ese tránsito del militante de barrio que trabaja en acciones sociales y luego va ascendiendo y se convierte en esos dirigentes que después son capaces de decir y hacer cualquier cosa. Sí. La verdad que sí, pero yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Insisto, me resulta hasta antipático escucharme exculpándolos porque tienen la posibilidad de decir que no, pero dijeron que sí. Yo, bueno, me remito mucho a lo que es mi trabajo de judiciales, pero me acuerdo que el juicio de Once en esto fue paradigmático, el desastre de Once, porque volvieron a repetir algo que se había dicho en Cromañón, mira, que alcanza con que uno hubiese dicho que no para que todo esto no pasara. Uno, de la enorme cadena, mirá la cantidad de gente que dijo que sí a cosas que tendría que haber dicho que no. Sí a la coima, sí a la habilitación que no correspondía, sí a firmar que, no sé, que los rieles estaban en condiciones cuando no estaban. Pero me quedó como esta frase de las dos causas, ¿no? Uno, hubiese dicho no y la cadena se cortaba. Claro, sin embargo, mira la cantidad de gente que termina diciendo que sí. Con relación a la tragedia de Once, esos 52 muertos, vos escribiste una columna muy interesante en el diario La Nación en la que explicabas que en realidad había un fabuloso negocio atrás de todo esto. Les convenía que los trenes no les convenía que los trenes funcionaran mal, que no estuvieran arreglados, porque era plata que había sido presupuestado, destinada para esos arreglos, que se iba a los bolsillos de los concesionarios. Claro, ¿no? si estaban bien y no tenían nada que arreglar, no tenían cómo desviar los fondos, no les convenía. Ahora se amparan, acá voy a la impunidad, se amparan en la suerte. Federico Delgado, el fiscal de la causa de Once, escribió que Once iba a pasar el 22 de febrero o el 7 de marzo o el 15 de abril, pero que en algún momento esto iba a terminar pasando. Esa tragedia iba a ocurrir. Ahora esta gente se ampara en la suerte. Bueno, ¿y si no pasó hasta ahora? ¿Y si no pasó nada? Vos me preguntás, Jaime, Schiavi, los Sirigliano, ¿querían 52 muertos? Yo estoy segura de que no. Sin embargo, sabiendo que podía provocarse en algún momento una tragedia de esta magnitud, dijeron, si no pasa, si hasta ahora no pasó, ¿por qué va a pasar? Y eligieron la suerte, la prevención. ¿No hay una actitud casi adolescente ahí, en el sentido social hablo,
de una sociedad que dice, bueno, si siempre zafamos, si nunca pasó, si al final de cuentas este país siempre se arregla, digamos, eso no compartimos todos esa forma de negar de que de verdad si no nos involucramos, si no cambiamos, la sociedad no cambia. No va a pasar nada. Esta estupidez que uno a veces hace, yo te lo digo como mamá, decir, no les voy a andar poniendo el cinturón si vamos a hacer 2 cuadras, ya estamos a, no sé, son 2 cuadras que voy a... ¿Y quién te dice que la fatalidad no ocurre en esas 2 cuadras? Justamente por eso tenés que prevenir. Sí, me parece que hay algo de eso, pero además de soberbia, ¿no? A mí no me va a pasar. En ese sistema del que estamos hablando, jueces, políticos, inclusive involucrar a la sociedad, me parece que hay un sector que siempre sale invicto, que nunca pierde. ¿Cuál? De lo que los periodistas no hablan, no hablamos, de lo que los medios no hablamos, que son tipos que si uno hace la lista de las 100 fortunas más grandes de la Argentina, seguramente 20 son sindicalistas. Hablo de los sindicalistas. Fíjate vos que en esa historia que hacemos, yo te avisé, de los políticos, sí. Nunca se habla de los sindicalistas y de la responsabilidad que tienen y que forman casi una estructura central que sostiene el sistema de corrupción e impunidad, ¿no? Más o menos. Me parece que a partir del asesinato de Mariano Ferreira sí, y de 11 se puso el foco en un sector que no se ponía. De hecho, en 11, cuando el juez Bonadío habla de la tríada siniestra, son los empresarios, los funcionarios y los sindicalistas. Y obviamente en el asesinato de Mariano Ferreira también. Me parece que a partir de esos 2 hechos, esto que vos decís, parecía, hay que ver todavía porque fueron muy recientes en lo que es la historia de un país, es nada, es ayer, hay que ver si esta historia no cambia y el foco se empieza a poner ahí, pero sí, es cierto. Ahí me parece, yo digo señalando los que son más notorios, ¿no? Los Barrios Nuevos que hace 25, 30 años que están, los Cavalieri, los Moyano, que además ya van dejando sus herencias a sus hijos y demás, como si fueran patrimonios, los sindicatos personales que van dejando en herencia. Me parece que ahí hay una cantidad de responsables también, digo, porque hacen una estructura del sistema del que estamos hablando, ¿no? De eso que decía Yabrán en su momento, lo definió claramente, el poder es impunidad, ¿no? Creo que ahí hay personajes que uno los ve en todos los gobiernos también y que coincidiendo con el yo te avisé que estos sindicalistas de ahora son los mismos de hace 25 años, ¿no? Sí, pero ¿sabes cuál es el riesgo? Me parece que, y donde ellos se amparan, digo, uno los ha entrevistado muchas veces, y cuando uno les cuestiona la permanencia, me votan. Entonces, frente a ese argumento es muy difícil, porque bueno, vos podés entrar a ver por qué no permiten otras alternativas, por qué evitan la alternancia, pero te miran y te dicen, ¿vos estás en contra de que me voten? ¿A vos te parece mal que la gente me vote? No, la verdad que no vas a cuestionar eso. Y además tienen un discurso que los encubre perfectamente, que es, yo defiendo a los trabajadores, ¿no? Y por otro lado, digo, es como preguntarle al Rafa Diceo en la barra de Boca, decirle, la gente quiere que sea yo. ¿Vos estás en contra de que la gente quiera que sea yo? Claro, pero lo de Diceo, digamos, es mucho más informal, por llamarlo de alguna manera. Pero en el caso de muchos de los sindicalistas que están hace 10, 15, 20 o 30 años, insisten en que, ahora yo estoy segura que sí, digamos, estoy segura porque de hecho hay muchos colegas que han trabajado el tema y lo han publicado, que si vos te pones a ver por qué no surgen otras alternativas es porque ellos mismos no la permiten de maneras muy violentas, digo, con persecuciones gremiales, no es ninguna novedad lo que estoy contando. Pero en el momento te dicen, me votaron y me siguen votando y nada, a ver, no puedes hacer nada para impedir que me sigan votando. Cuando la gente no me elija más, no me voy a ir. Claro, bueno, de hecho hay también, ahora recordé un caso, el de Gerardo Martínez de la Unión Obrera de la Construcción, al que le saltó la ficha con foto y todo de cuando era informante de la dictadura militar. El batallón, ¿no? El batallón 601, digo. Sus propios colegas tendrían que apartarlo, pero bueno, ahí está reuniéndose con los presidentes desde la época de Menem, ¿no? Sí. Romina Mangel es, como les dije, además de la autora del libro Yo te avisé, una especialista de muchos años en el tema judicial. Es decir, recorre como nadie los pasillos de los tribunales, conoce a todos los jueces federales, conoce desde que eran antes de ser jueces inclusive. Así que, Romina, esta es tu tarea ahora, explicarnos para tratar de entender un tema que está tan en los medios ahora,
todo el mundo habla, todo el mundo se ha hecho experto en la justicia, pero son pocos los que saben de verdad cómo funciona ese sistema. Primero, ¿qué son ese Comodoro Pi que se imagina como una fortaleza uno? ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona? ¿Y qué es lo que nos podés explicar para los legos, ¿no? Bueno, verán a los colegas apostados ahí los últimos, creo que desde principios de marzo, ¿no? Están ahí porque hay novedades todos los días. Se transformó, creo que el escenario donde está pasando gran parte de la realidad política argentina es un edificio que está en la avenida Comodoro Pi, justamente ahí muy cerquita de Retiro. Y yo creo que vos podés contar 4 pisos que concentran gran parte del poder de la Argentina. No, tiene más pisos, ¿no? Tiene 9, pero en 4 vos podés concentrar gran parte del poder de la Argentina. En 5, porque en el 5.º piso están los fiscales. Y tienen una competencia muy particular que, más allá de los casos de drogas o de secuestros, los casos de corrupción de funcionarios públicos, pues uno puede decir por qué el poder político está siempre interesado siempre quieren ser amigos de Comodoro Pi, no importa quién gobierne, si son los Kirchner, si es Mauricio Macri, siempre parece que hay que estar bien con Comodoro Pi. De hecho, el único que hasta ahora yo recuerdo que se animó a cuestionar el poder de este edificio que concentra a los 12 jueces y a los 12 fiscales federales fue en su momento Gustavo Vélez, que terminó licuado él porque terminó fuera completamente de la política nacional, prácticamente sin poder volver al país. Esto les da a los jueces un enorme poder, porque vos fijate que tienen la posibilidad de investigar a los funcionarios públicos, y no es que tienen la posibilidad de investigar a los funcionarios públicos de este gobierno, del anterior, a todos los funcionarios públicos. Entonces el poder que les da a los jueces y a los fiscales, que son quienes impulsan las investigaciones, realmente es muy grande. Además son inamovibles en sus cargos salvo por juicio político. Absolutamente, no se los mueve. Pero además el juicio lo tienen que hacer casi sus propios pares, ¿no? O los tribunales superiores. Sí, bueno, ahora a través del Consejo, ahora es el Consejo de la Magistratura. En su momento no existía el Consejo de la Magistratura, en su momento también eran elegidos a dedo y después fueron elegidos por el concurso del Consejo de la Magistratura. Pero lo cierto es que condensan un caudal de poder, pero el poder de investigar al poder. Ese sería, digamos, el resumen de Comodoro Pi. Tienen el poder de investigar al poder. El poder de investigar, como lo tienen hoy en día, a Cristina Fernández de Kirchner por la ruta del dinero acá o por la venta de dólar futuro, independientemente de su pelea con Bonadío, o el poder de investigar al propio Mauricio Macri y su vinculación con los Panama Papers, como lo está haciendo Sebastián Casanello y Federico Delgado. Investigar al poder es un poder inconmensurable para un juez, que solamente lo tienen los jueces federales. Por eso hay tanta tensión y por eso muchas veces hay tanto malestar con estos funcionarios. Son 12 jueces federales, ¿no? Sí, son 12 jueces federales. ¿Vos los conocés a todos? Yo los conozco a todos, sí, los conozco a todos. ¿Les crees? ¿A todos? Algunos sí. ¿Confías en ellos como ciudadana? No, yo confío en mi marido, en mis hijas, en mis amigos y en algunos colegas y hasta ahí. No, yo creo que son tiempistas y creo que, a ver, lo hablamos fuera Porque, a ver, si ellos tienen el poder de investigar al poder, sí. ¿Qué miedo le pueden tener al poder? ¿Y cuáles serían las consecuencias para ellos si ellos investigan a un presidente que está en el ejercicio del poder o a un ministro o a quien sea? Y porque tienen relaciones y porque han tenido relaciones con el poder, porque muchas veces han necesitado que ese mismo poder los defienda. Fíjate el caso de Norberto Yarvide, ¿no? Alguna vez llegó a juicio político en el 2001 cuando fueron las Torres Gemelas, que lo terminaron prácticamente salvando sin que nadie se entere, porque estábamos todos viendo el desastre que estaba pasando, ¿no? En Occidente directamente, ni siquiera te diría mirando a Estados Unidos, y mientras lo estaban salvando los propios miembros de
los peronistas en ese momento lo estaban salvando a Ollarvide. Ollarvide es un juez que los propios superiores, para que la gente entienda, la cámara, digamos, los camaristas, le dijeron prácticamente burro, que no sabe tomar una indagatoria, que no sabe llevar adelante una investigación. Le han sacado, como si yo te saco esa carpeta, no puedes llevar adelante este programa porque tienes la menor idea cómo hacerlo. Sin embargo, sobrevivió en el fuero federal hasta que él decidió irse y Mauricio Macri le aceptó la renuncia. Ni siquiera pasó por el escarnio que significa un juicio político o tener que dar explicaciones a la sociedad. El macrismo decidió sacárselo de encima. Pero estas relaciones son muy perversas porque ellos muchas veces necesitan del amparo del poder político para muchas de las maniobras que han realizado a lo largo de los años. ¿Y por qué crees vos que le aceptan la renuncia a un juez, en este caso Ollarvide, y no el juicio político que permitiría demostrar quién era realmente? O no, por ahí, digo, toda la presunción de inocencia vale también para Norberto Ollarvide. Por ahí él podía demostrar que estábamos todos equivocados, que fue un juez probo, pero bueno, o sea, yo, a ver, en esto también no puedo sonar ingenua, pero creo que cualquiera de nosotros, si fuese acusado de algo y es inocente, pedís por favor, digamos, ir a un juicio y poder demostrarlo. No fue el caso de Ollarvide. Y eso que tuvo responsabilidad en causas muy importantes, porque fue el juez que inclusive procesó a Mauricio Macri. Exactamente. Y por otro lado absolvió a los Kirchner sobre la investigación de su patrimonio. De enriquecimiento ilícito, utilizando como perito al contador de los Kirchner en una cuestión insólita. Es como que vos querés, o sea, yo quiero demostrar que mi patrimonio fue bien habido y entonces viene mi contador como perito y te demuestra que hicimos las cosas bien y vos me decís, muy bien, Romina, perfecto, yo te creo, te mando un beso grande. Y además lo hizo en tiempo récord. Absolutamente. Pero ¿por qué? Y porque creo que tiene que ver con la necesidad de, a ver, priorizaron. ¿Qué hacemos? Un juicio político largo que puede durar 6, 8, 10 meses con el tiempo que conlleva, o sacárnoslo de encima para ya empezar el proceso para que esa vacante quede libre. Decidieron, bueno, que se vaya. Si me preguntas a mí, no me gusta nada, yo hubiese preferido realmente verlo dando explicaciones. Si bien ha sido un juez que si no tenías, mirá qué loco, pero si vos no tenías poder y eras un detenido más, dicen que Ollarvide es quien mejor ha tratado, digamos, a los detenidos de pie cuando no eran causas sensibles al poder político, donde mejor actuaba como juez. Donde uno de los jueces, digamos, más humanos, más compasivos. Ahora, cuando se trataba de cuestiones políticas, había negocios. En ese caso, siempre se sospecha que los jueces los tienen, el poder que tienen que investigar, a su vez los tiene controlados porque tienen mucho que ocultar ellos mismos de sus propias vidas. Se dice que hay algunos que tienen fortunas, que no pueden explicar, tampoco jueces que tienen patrimonios que no pueden explicar, que tienen cuestiones de la vida privada que tampoco pueden explicar, y eso hace que estén como bajo control ellos también. ¿Esto es así? Y es así, sí, es así. De hecho, la primera vez que tuve que hacer una nota para la revista 21, ya no me acuerdo en qué año, creo que 97, la tapa fue sobres blancos, plata negra, los sobresueldos de los federales que cobraban de la CIDE. Y yo creía que venía a revolucionar el periodismo judicial, porque habíamos encontrado junto con un equipo, en ese momento trabajaba también Andrea Rodríguez y ella estaba al frente, creo que Andrés Clipan también estaba, y encontramos, diferencias groseras entre lo que habían declarado y lo que tenían a partir de una anécdota que suena graciosa, pero la verdad que no lo es, que un juez estaba divorciando en ese momento, en ese entonces, y le dice a la mujer, bueno, de los 5.000 pesos que gano, yo te voy a dar 2.500. Y la señora le dijo, de los 15 que gana. Entonces le dijo, no, de los 5. No me hagas hablar de los otros 10 que te dan todos los meses. Y ahí aparecieron los famosos sobres de Comodoro Pi. Hicimos una investigación muy larga contando uno por uno en ese entonces cómo las diferencias que había en el blanco, cómo no le cerraba el blanco directamente. Y la causa se cerró rápidamente y no solamente hubo una denuncia penal que se cerró y uno de los jueces me llamó a mí, que era más chica y empezaba a transitar esos pasillos, convencida de que los había arruinado, que había logrado demostrar que eran una manga de corruptos. Y me dijo, yo te quiero agradecer mucho. Y yo no entendía, si era una ironía, la verdad que no entendía el tono. Digo, ¿por qué? Y porque ahora se cerró la causa, es cosa juzgada. Todos los años que vos investigaste y escribiste sobre nuestro patrimonio no se pueden investigar nunca más. Así que entré a tribunales haciéndole
Un gran favor. Enorme. Claro, yo no entendía por qué tan rápidamente la denunciaban. Yo digo, esto es una maravilla, uno va, publica una nota, se denuncia, se archiva, se termina. De ese momento para atrás todo es cosa juzgada y después hay mucha de esta tensión de la que vos hablabas. Obviamente, hay cosas que ellos saben, hay cosas que los otros saben, hay cosas que les pidieron, hay cosas que ellos hicieron. ¿Quién va a saltar a contar primero? ¿Quién va a ser la patria? Es absurdo realmente pensar que mañana cualquiera se podría parar, no sé, frente a una cámara, frente a una conferencia de prensa y decir, sí, la verdad que a mí me apretaron acá y acá y acá, y yo esta causa la manejé, la apuré, la escondí, a pedido de tal. O sea, ¿quién lo va a decir si estarían autoincriminando? Y tampoco son víctimas. Porque tienen, como vos decías, no solamente digamos, tienen la posibilidad de permanecer en el cargo, tienen muchas espaldas, no son pobres tipos que están siendo subyugados por el poder político. Sin embargo, ninguno saltó a decir hasta acá. Existe entonces la que se llama la familia judicial, digamos, una familia de parentescos directos, a veces hijos, esposos, esposas, amantes, y además tíos, parientes y relaciones de amistad que hacen que todos pertenezcan a un lugar donde todos nos encubrimos, digamos. Yo no creo que tenga que ver con una cuestión de familiaridad directa, me parece que tiene que ver con una cuestión más corporativa, con defenderse de manera corporativa. No, los jueces federales no se investigan entre ellos. Los fiscales no se denuncian entre ellos. Me parece que hay un código no escrito que tiene que ver con eso. Hace muy poquito, bueno, Jorge Dilelo, fiscal, imputó a Bonadí y la verdad que nos sorprendió, pero tendríamos que buscar cuáles son los casos. Y ahí también se amparan en eso, en saber que los propios pares es muy difícil que los investiguen. Romina, se inició en estos últimos tiempos lo que se da en llamar el mani pulite, manos limpias argentino. ¿Crees que es así? ¿Te la crees? Ay, es difícil. Quiero creer. A ver, sí creo que hay una decisión tomada de avanzar sobre las causas de corrupción. Me genera mucha duda el momento y dudo si, digamos, en qué medida hay que acompañarlo, porque me parece que es uno de esos casos donde, aunque suene horrible, el fin justifica los medios. Todos queremos que se avancen las causas contra la corrupción. Si yo me pongo ahora a cuestionar a quiénes son los jueces que están avanzando y por qué empiezan a avanzar ahora y no lo hicieron durante 5, 10 o 12 años antes, la verdad que desvío, digamos, el eje de esta avanzada. Entonces, me pasa a veces que estoy sola o estoy en un bar, estoy tomando café, ¿qué posición pública hay que tomar, digamos, uno como periodista, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, en el caso del profesional supongo yo que nuestra obligación sigue siendo siempre la misma, ¿no? Conseguir información y darla a conocer. Claro. Después hay un conflicto como ciudadano, uno dice, bueno, estoy dando quizás validez o valor a la información que proviene de una persona que no es muy confiable tal vez, ¿no? O que tiene antecedentes y yo debería señalar también cuáles son sus antecedentes. Claro, pero mi duda es, y acá sin ser corporativa yo, porque muchas veces cuando uno trabaja en tribunales te dicen vos los defendés, no, la verdad que lejos de pararme en ese lugar. Pero, a ver, digo, yo puedo señalar quiénes son determinados jueces que avanzan con determinadas causas, pero no son los jueces quienes están en este momento siendo investigados o quienes están siendo sospechados de delitos de corrupción, sino que están siendo los funcionarios o exfuncionarios. Entonces me parece que si yo me pongo a jugar ese juego, termino desviando la atención. La atención, digo, del lector, del televidente, del oyente. Yo le puedo contar muchas cosas de muchos de los jueces que están convocando hoy a indagatoria, o en principio indagatoria, o que están imputando a exfuncionarios del kirchnerismo, por ejemplo. Pero eso es lo que la verdad es que no lo sé, es una pregunta que es para pensarla, porque también, no te la puedo responder. También nos pasó en estos años en parte a los periodistas, ¿no? Cuando el periodista transmitía alguna información o denunciaba algo, que había información sobre hechos,
y antes de hablar de los hechos se hablaba del periodista, decir, Sí. bueno, ¿por qué lo decís ahora? Sí. ¿Por qué? ¿Dónde trabajás? ¿Para quién servís? Sí. ¿No? Eso también, creo que ese es digamos, un método que ha hecho que todo esté manoseado, todo, como dice el tango, en el mismo lodo todos manoseados, y el barro ese al que se favorece es al que produjo el barro, ¿no? Y yo creo que sí, yo creo que sí. Ahora, deja de ser cierto que determinados jueces sean cuestionados o hayan tenido, digamos, cuestionamientos muy severos, no. Ahora, esos cuestionamientos llegaron, por ejemplo, al Consejo de la Magistratura, fueron denunciados formalmente, no, es una cuestión informal. Y contarlo, ¿suma o no? Digo, yo todos los días, frente a cada noticia que tenga que ver con tribunales, me lo pregunto, pero realmente es un ejercicio que hago, Claro. ¿no? De evitar como la confusión y esta cosa de, bueno, están citando a tal por una causa de, no sé, de enriquecimiento ilícito o de desvío de fondos o lo que fue, pero el que la llama también es malo porque tiene esto. Y la verdad es que no lo sé, porque quien está siendo en ese momento investigado, citado, sospechado, es el funcionario que fue citado, no el juez que lo citó. Ahora, si querés hablar del juez que lo citó, también tenemos un montón para hablar. Entonces, la verdad es que no sé qué hacer. Claro, es un conflicto, me imagino. Pero por otro lado también creo que la demanda de la sociedad de justicia es la que ha hecho que los jueces reaccionen. Creo que ahí está el escándalo, el ver a la gente contando plata de fortunas y a los Sí. que estaban involucrados y denunciados Sí. antes por el periodismo, fue lo que hizo, me parece, que los jueces reaccionen. Sí, ahora a mí me hubiese gustado saber, y es contrafáctico, y no lo vamos a saber, qué hubiese pasado si en la misma ruta del dinero acá no teníamos las imágenes que puso Telenoche Claro. al aire. Se hubiese generado la misma indignación, la misma necesidad de una respuesta, de una justicia que investigue, y lamentablemente no hay tantos, a ver, no tenemos tantos videos de la Rosadita porque fue... yo creo que hasta si lo hubiesen armado era hasta exagerado. Tenés la guita, tenés los habanos, tenés el whisky, o sea, no faltaba nada para Claro. que te provoque realmente, digamos, una reacción de hartazgo. Y había además un relato de muchos años que Sí. venía encubriendo eso. Sí. Entonces era muy difícil contestar a ese relato Claro, pero una cosa es que si no te lo- tenías evidencias. Claro, una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es que lo veas. Ahora, yo entiendo la reacción de cada uno, digo, porque la he tenido, y la reacción de cada uno de nosotros frente a esas imágenes. Lo que lamento es que no tenemos imágenes de todo. Claro. Entonces yo lo sé porque, digo, lo sé, a ver, te puedo nombrar a todos los colegas que trabajan tan bien de esto, Marla Vieri, Lucio Fernández Mu, Néstor Espós, o sea, no tenemos expedientes y no hemos logrado que reaccionen con expedientes, Claro. no por lo menos la misma reacción que provocaron estas imágenes. Entonces lo que a mí me preocupa es generar falsas expectativas en el sentido de decir, se despertó la sociedad en búsqueda de justicia y hay un reclamo unívoco que no va a parar y ya no damos marcha atrás. No sé. Fueron estas imágenes que generaron esto. No creo que haya muchas más. Claro. Tenemos expedientes y tenemos hechos, que te los podemos contar mejor o peor, los podemos escribir mejor o peor. Ahora, yo estoy segura que no van a generar la misma reacción que las imágenes porque no tienen la misma fuerza, aunque el hecho de corrupción sea tanto o más grave que el que viste en la tele. Hay jueces a los que algunos que los apodaron tortuga, que por momentos parece que aceleran y según algunos analistas, expertos en temas judiciales, dicen que acelerar también es demorar. Depende cómo se acelere, ¿no? Depende para qué se acelere y cómo se acelere. Hay muchos que han acelerado, y no es el caso cuando decís tortuga, es Sebastián Casanelo, el juez que hoy tiene la causa de Costa Salguero, que tiene la causa de los Panama Papers, que tiene la causa de la ruta del dinero acá, o sea, tiene la verdad Que tenía estas causas desde hacía 2 o 3 años y ahora en 20 o un mes y pico tomó más decisiones que nunca. Sí, pero depende cómo se acelere. La verdad que ha habido otros, y no quiero hablar particularmente, digamos, de este caso, porque desconozco cómo está trabajando, porque hay secreto de sumario en el expediente. Pero sí hay otros casos donde han acelerado, y vos decís, qué maravilla, hizo 200 allanamientos, los hizo mal. Los allanamientos fueron nulos, la causa se cayó. Y mira vos entonces, ¿viste? Otro que le hizo un favor. Claro, porque hay una cantidad de chicanas judiciales que hacen que lo que parece un juicio que avanza, en definitiva, después se cae porque el procedimiento estuvo mal hecho. Y ellos ya saben que eso va a ocurrir. Entonces yo espero mucho antes de decir qué bien, con qué celeridad está trabajando este magistrado. Estamos con el ojo muy entrenado. ¿No te preocupa un poco que esta excitación que hay con los casos judiciales, con la demanda de justicia, con que
todo el tiempo en la tele, en todos los medios, estamos viendo constantemente abogados que aparecen arrepentidos, Fariña, Chueco y demás protagonistas, y amenazas de nuevos arrepentidos y bóvedas donde se oculta dinero. Todo eso provoca una excitación que luego no tenga respuesta. Es una demanda extraordinaria de justicia que no va a tener respuesta, no se va a ver satisfecha, y se corre el riesgo de qué pasa si no pasa nada. Sí, me parece peligrosísimo. Por eso creo que más allá de la excitación que nos genera a todos y la adrenalina que nos genera a todos, el hecho de ver a gente que nunca hubiésemos imaginado entrando, por lo menos nunca, no sé, pero hace 5 años nadie hubiese imaginado a Julio De Vido entrando a los tribunales federales de Comodoro Pi, o a Ricardo Jaime Esposado, me parece que hay que ser particularmente prudente, ¿no? Y no subirse a esta cosa de, porque no sabe, a ver, todavía falta, esta es la etapa de instrucción, todavía falta el juicio, ¿no? Falta el juicio oral, falta que ese juicio oral después se confirme en otras instancias. Yo creo que hay que ser particularmente prudente. Según tu experiencia, un juicio, creo que hay estadísticas inclusive sobre eso, que solo el 5% de los casos denunciados de corrupción, o incluso menos, el 3% creo que es, ¿no? Con condena, sí. Que llegan a juicio y que además terminan con condena. Solo el 3% de los casos denunciados, y creo que hay más de 1000 casos denunciados. Sí, sí. Y además el juicio finalmente demora casi como 15 años. Sí. O sea que en estos casos que estamos viendo ahora, si todo transcurre así, estaríamos viendo solo algunos en el 2020, 2022, por ahí. Algunos se hicieron rápido. Mira, el de 11 fue una instrucción muy rápida y el juicio también se hizo de manera muy rápida. Pero ahí hubo un hecho muy concreto que fueron el accidente, las víctimas, la tragedia. Sí, ahí hubo un hecho concreto. A ver, se está llevando a juicio ahora a Agostanian, que si tuviésemos que explicarle a gente más joven quién es, tenemos que empezar casi en la prehistoria. Y se están haciendo juicios ahora. Por las dudas, aclarémoslo para la gente joven que seguramente ve este programa, que Agostanian era el director de la Casa de la Moneda en el gobierno de Menem. Exactamente. O sea, hace ya más de 15 años fácil. Más, claro. En los 90. Y recién ahora va a ir a juicio. Entonces, por eso me parece que las expectativas son muchas, que la demanda de la sociedad es muy importante. Me parece que la sociedad empezó a entender que la corrupción no es un tema de señoras gordas de Recoleta tomando el té diciendo, ay, qué horror la corrupción, sino que efectivamente la corrupción mata, que la plata que no estaba y que estaba, digamos, en los bolsillos de Ricardo Jaime era plata que no estaba en el mantenimiento de los trenes y se llevó la vida de 52 personas, que empieza a dejar de ser una entelequia la corrupción y hace pie en un lugar concreto que termina siendo las falencias que han causado muertes, no solamente digo en 11, también en los hospitales, podemos repasar cualquier cosa. Eso, empezamos a tomar conciencia de qué se trata la corrupción de la que tanto hablamos durante estos años. Pero coincido en que hay que ser mesurado en generar expectativas en el caso de que después no se cumplan y entender que son procesos judiciales con todas las idas y venidas que estamos contando, en que las falencias de los actores que intervienen en el caso de los jueces y de los fiscales, que son un montón. De todos modos, digo, cuando uno ve en la televisión, sobre todo en en una tragedia, en un crimen, en un delito, la gente, cuando mueren tantos jóvenes, la gente está siempre pidiendo, afortunadamente, quizás, aún dentro de la tragedia, pidiendo justicia. Confío en la justicia, quiero que esto no ocurra más, necesito que la justicia determine esto. Es una demanda increíble de justicia, no solo en casos de corrupción. Es decir, que como sociedad democrática tenemos que seguir confiando en que esa justicia también se depure, se haga justicia también sobre la justicia, y que nos devuelva un poco de esta necesidad de calma y de tranquilidad y de convivencia que necesitamos, ¿no? Absolutamente, y es contradictorio, porque vos ves a la gente que lo primero que dice es que se haga justicia, obviamente nada les va a devolver. No pide venganza, pide justicia. No, nadie les va a devolver a sus seres queridos si piden justicia por un lado, pero por otro lado este país es donde las víctimas son doblemente víctimas y en lugar de estar haciendo el duelo en sus casas, tienen que salir a mover las causas, tienen que salir a recorrer tribunales. Yo creo que ya cansada, sería la palabra justa, de conocer por ahí frente a un hecho, el que sea, AMIA, 11, Cromañón, podemos nombrar cualquiera, conocer a una mamá, a un papá, a un tío que se dedicaban, no sé,
Uno era contador, el otro panadero, la otra ama de casa, y los volvés a ver a los 3 meses y ya empiezan a utilizar toda la terminología jurídica y a conocer el expediente y estar empapados, porque saben que si se quedan en sus casas las causas juntan polvo en algún cajón. Entonces es como contradictorio. Por un lado confían en la justicia, pero por otro lado sienten que si no salen a buscarla, si no salen a pedirla, si no salen a reclamarla, esa justicia nunca va a llegar. Entonces me parece que es sumamente contradictorio. De hecho, la tragedia de Once se resolvió casi por la demanda de los familiares, ¿no? Sí. Que estaban todos los días ahí en tribunales reclamando. Sí, sí, muy acompañados al principio y muy solos al final, como ha pasado en muchas de las tragedias que hemos vivido, ¿no? El primer mes están todos los canales, están todos los periodistas acompañando, y el segundo mes menos, y ya el primer aniversario, y después ya los aniversarios, ¿no? El primer aniversario, el segundo aniversario. Sin embargo, tiene mucha fuerza y eso sí genera presión en los jueces que, mira, terminan moviendo a veces las causas, no porque tienen que trabajar sobre ellas y tienen que responder en un periodo lógico, en un tiempo lógico, sino porque no quieren salir escrachados, ¿no? En la televisión o en el diario el día de mañana diciendo que esa causa que es tan sonora y que hace tanto ruido no caminó, la tuvieron, bueno, durmiendo en algún cajón. Bueno, creo que hemos entendido un poco más de cómo funciona la justicia, y tomando el título del libro de Romina, yo te avisé, sin vos no hay justicia, sin vos participando y sin todos nosotros reclamando, no hay justicia. No confiemos solo en los jueces, confiemos en la sociedad. Gracias, Romina, por tu trabajo de todos los días en Comodoro Pi, y por el libro, yo te avisé, y por el que viene. Y por el que viene, de Comodoro Pi, justamente. Gracias, Romina. No, gracias a vos.